En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados continuaron los trabajos del análisis al quinto informe de Gobierno Federal. Analizaron la política exterior. Del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el diputado Gonzalo Guízar Valladares se refirió al ejercicio del gasto de la red consular. Para el legislador, la política exterior ha sido un fracaso y existe desinterés, principalmente en la protección de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, programas en los cuales solo se ha gastado el 55% de los recursos asignados, afirmó. El quinto informe del presidente Enrique Peña nos dice que tan solo se ha ejercido el 55% de estos recursos destinados para un fondo de emergencia y de atención y de asesoría oportuna a los hermanos migrantes. Existe una indiferencia plena en la política migratoria de este país. El diputado Francisco Javier Pinto Torres del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dijo que existen avances en los esfuerzos del Ejecutivo por establecer el diálogo como principal herramienta para afrontar los retos que significa Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Además, se congratuló por los programas de apoyo a los migrantes, como es la asesoría jurídica vía telefónica. Con el permiso de la presidenta. Celebramos los esfuerzos que el gobierno federal ha realizado para establecer un diálogo contundente con la nueva administración estadounidense. Hemos manifestado la voluntad de México de trabajar en una agenda que beneficie a ambos países, con un enfoque de respeto a la soberanía. La diputada Claudia Sofía Corichi García, de la fracción de Movimiento Ciudadano, lamentó la decisión respecto de la relación con los Estados Unidos al considerar que ha velado por los intereses de aquel país, entorpeciendo el diálogo en Venezuela y al expulsar al embajador de Corea del Norte. Además, dijo sentirse preocupada por los resultados de la renegociación del TLCAN. Por culpa de estas decisiones, México, en lugar de jugar su tradicional papel conciliatorio y pacifista, uno que lo llenó de prestigio en el pasado frente a los países latinoamericanos, prefirió romper diálogos con Venezuela y, por supuesto, expulsar al embajador de Corea. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. De la fracción del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Arturo Álvarez Angri reconoció la labor de México al presentar ante los organismos de la ONU propuestas en pro del desarme, la protección a los derechos humanos y el combate al consumo de drogas. Muestra, dijo, del rol protagónico en el plano internacional. Además, consideró existen acciones tangibles a favor de los migrantes a través del servicio exterior. En Siria, así como para sí mismo confiamos en que lograremos consolidar nuestra presencia en el mundo para atraer mayores flujos económicos, turísticos y culturales, al tiempo de aumentar nuestra capacidad para atender las necesidades de las y los mexicanos que viven en el exterior, particularmente en la defensa de su integridad y de sus derechos. La diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, reivindicó la posición de exigir la defensa de la soberanía nacional, la cual debería ser el objetivo principal de la política exterior mexicana. La legisladora lamentó que para estos propósitos se asignara como canciller a Luis Videgaray Caso y exigió se diseñe un plan de defensa de los intereses del país. Solicitamos al gobierno mexicano ponga en marcha un plan de emergencia que promueva los intereses económicos y comerciales de México. De otra manera, quedará para la historia que el retrato develado en Palacio Nacional de Luis Videgaray será la prueba fehaciente del tributo a la incapacidad. Por parte de la fracción del PRD participó el diputado Agustín Francisco de Asís Basabe Benítez, quien consideró necesario rechazar la violencia política en Venezuela. Sin embargo, lamentó la posición de México en el tema, a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ante ello, también lamentó la determinación de pedir la salida del embajador de Corea del Norte en México. Ahora vemos esa postura de sumisión ante ese presidente que, por cierto, nos sigue golpeando una y otra vez. Y cada vez que nos golpee Donald Trump y cada vez que haga algo contra México, recordemos quién los apoyó, quién apoyó a Trump, quién le hizo un acto de campaña en Los Pinos. La diputada Arlet Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN, consideró que en política exterior
México carece de visión y sus decisiones son erráticas. Muestra de ello es la falta de atención a las recomendaciones hechas por organismos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en casos específicos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los relatores de organismos multilaterales y la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos subrayan la impunidad con la que se conduce la autoridad al violar derechos esenciales y plantean que se trata de la peor crisis que se haya registrado en la materia desde que nuestro país emprendió una transición en la democracia. Por la fracción del PRI, la diputada Nora Liliana Oropesa Holguín aseguró que México recuperó el papel protagónico en el concierto internacional, con base en un enfoque de protección de la soberanía nacional, así como la diversificación de las relaciones diplomáticas y comerciales. Además, confió en los resultados que se deriven tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Porque se orienta con toda convicción republicana a la defensa de la soberanía nacional, fortalecer la presencia de México en el mundo, a fin de diversificar los vínculos políticos, económicos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación, construir una etapa del mundo, una etapa de diálogo. Inicia proceso de renovación de la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se lo platico después de esta pausa.